No se diga más por Top Latina. Miembro de una familia de muchos. Hombre de trabajo. Esa gente de esa familia son gente de madrugadores, trabajadores. Sí. Máximo, aguántate ahí. Vamos a darle la bienvenida al presidente del partido Camino Nuevo, Glenny Morrison. Muchas gracias, bendiciones. No, buenos días. Su problema no es con la franquicia, es con uno de los jugadores. No es con la franquicia, es con uno de los jugadores. Sí, claro. Sí. Mire, yo también soy amador. Mi madre, la profesora Nelly Amador, fundadora de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, es mi ejemplo de liderazgo. Yo creo que debemos de comenzar a tener una cultura de destacar el rol de la mujer en el país. Y yo siempre recuerdo que mi madre a los 13 años, desde un campo de San Cristóbal en Sainaguá, soñaba con ser maestra. Mami logró ese sueño, posteriormente estudió en Francia, en el Instituto de Planificación de la Educación en París. Mami ha sido una mujer que ha escrito libros, ha tenido que vencer con resiliencia las adversidades propias de la vida, con una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, con el tema del cáncer de mama, se extirpó las mamas. Anoche recibimos una noticia muy buena de sus índices tumorales y ha ido mejorando la metástasis que quizás estaba enfrentando en los últimos años. O sea que, aunque hay un peso por el marketing político y el amor de mi hermano, a mi primo, también soy amador. Así que estoy aquí a la entera disposición de ustedes. Entonces vamos a volver a presentarte. Con nosotros el presidente del partido Camino Nuevo, Glenny Morrison Amador. Amador. Glenny, yo vamos a arrancar como caña para el ingenio. Tú presides una organización política, ¿ya está reconocida como partido? Tenemos el honor de ser uno entre los iguales. Tenemos un concepto de la política que parte de una expresión que dice que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo, y más el concepto de la vieja política, más el concepto de la vieja política que se asumen propiedades de instrumentos de la democracia. Por ejemplo, aquí nos acompaña en esta mañana una joven que entró al partido cuando era solo una idea como asistente de esa causa, y la Asamblea Constitutiva le premió por su corazón puesto en esto, y es la vicepresidenta del partido. La joven Jennifer Escaño Vargas es una joven de verdad que ha demostrado con hechos un compromiso de formar parte de esta gran familia. Somos hoy 10,000 a través de lo que fue una sentencia, el primer rol de audiencia este año del Tribunal Constitucional. Se ordenó el reconocimiento del partido porque nos habían violado 10 derechos constitucionales. Somos una muestra de dos cosas: de que Dios existe, de que sin un padrino, sin recursos del Estado, nosotros pudimos construir una relación diáfana con la gente. Hemos visitado en 8 ocasiones el territorio nacional. O sea, estamos reconocidos y estamos formando en una escuela de liderazgo más de 3,000 y pico de ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que desean participar para invertir la pirámide del liderazgo en la República Dominicana. ¿Y se puede decir entonces que este es un camino nuevo hacia un país posible? Mira, es bueno que yo señale que no soy un outsider. Yo vengo de experiencias políticas. En el año 2012, para esa campaña, participé en la construcción del sector externo de don Hipólito Mejía. Tuve la oportunidad. Tú eres parte también de la conformación de otros partidos. Sí, yo soy de los fundadores de País Posible. Nosotros colaboramos con Milton, pero también nosotros fuimos parte en 2 campañas del expresidente Leonel Fernández, aportándole ideas, puntos de vista, tratando de insertarnos. Lo que muchas veces pasa es que la política tradicional te utiliza, no te desarrolla. Son modelos que yo con responsabilidad digo, son modelos monárquicos. Cuando uno va al Congreso Nacional, a pesar de que hay sobrado talento en la juventud que hoy en día forma parte de ese escenario, nos damos cuenta que parece que hay que tener un linaje o heredar algo. Nosotros somos entonces en ese sentido un club de decepcionados de la política. Todo el que está en Camino Nuevo tiene mucho que ver con la decepción, la desafección de lo que está pasando en la sociedad dominicana, y no me arrepiento de haber acompañado a Milton. Milton es un joven con formación, siempre desearle lo mejor en su camino. Con una persona y muchos apagones. Todos nosotros somos gente con luces y sombras. Claro. Y de verdad que suerte que vine temprano, porque a veces la dificultad del tránsito no me ayuda. Pero una consulta. Pero espérate, para no salirnos que no se diga más. Glenny, para no salirnos del tema, y a mí me gusta ser un poco crudo, lo que se dice, ¿verdad? En la calle del medio, claro, es que País Posible era una iniciativa de un grupo, de un importante grupo empresarial que creó una especie de comodín para hacer un contrabalance de un sistema de partido que se veía
que iba por un camino complicado, ¿verdad? Sí. Pero que ante la situación, Milton se decantó y negoció adelante. Sí. Adelante y cubió. Y que en ese proceso ¿verdad? De entrar en cooperación o en negociación con el Partido Revolucionario Moderno y con el gobierno, pues se perdió una palanca importante de lo que era el objetivo inicial de País Posible, y que de ahí que nacen ustedes. Mira, eso es lo que se dice en la calle El Medio. Pero qué bueno que tú me lo preguntas, porque en la política dominicana hay costumbre de leyendas urbanas. Exacto, ese es el relato Yo leí instalado. de muy joven las fábulas también. Y De yo Esopo, creo las que, de Esopo. claro, la leí. Mira, no, yo estuve desde el principio y ahí no habían esos mecanismos, ni habían recursos, había muchas limitaciones. Puedo decirte que hasta en el caso personal nuestro, a mí me costó mi matrimonio, la experiencia política. Eso suele suceder. Sí. Más de la dos- política en Sí. agradecimiento. Más de 2 millones de pesos de recursos personales involucrados, y creo que la política nueva, la que nosotros queremos practicar, tiene que poner sobre la mesa la transparencia. Recuerde que el partido fue rechazado, País Posible, en su momento, y tuvo que acudir también al proceso de institucionalidad. Nosotros entendemos, sí, Milton ha tenido vínculo con el sector empresarial, pero hay mucha gente con valores, y cuando uno va a las redes sociales y ausculta a País Posible fuera de la experiencia del Estado, había un gran movimiento de ciudadanos, como pasa con nosotros hoy en día. Nosotros sometimos a la Asamblea Constitutiva, faltando 10 días para las elecciones, la posibilidad o de no participar en las elecciones o de endosar a la oposición, pero la gente no quería el pasado, no quería volver atrás. Aunque yo había tenido experiencia con políticos tradicionales, ellos prefirieron hacer un pacto de ideas con Luis Abinader. Y a mí me correspondió visitar al presidente de la República por más de 40 minutos, regalarle el libro que puse en circulación, que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. De nosotros también se han dicho muchas cosas, que hay manos ocultas, que empresarios, pero al final eso es para uno No, divertirse. eso yo lo había oído de País Posible, no sí, de sí, ustedes. sí. Ahora, Glenin, es necesario. Ya, pero un ya nuevo te juntaste partido? con Milton. No, zafa. Yo Mira, puedo extenderte un ramo de olivo en nombre de la familia. Bueno. Si en algún momento es hubo muy algún probable- tema es muy probable personal. que los semáforos no dejen. Miren, es necesario un nuevo partido. Es necesario que una democracia tan pequeña como esta tenga un partido por cada X cantidad de personas, muy diferente a otros países. Mira, es que no podemos nosotros pretender querer ser institucionales. En mi caso siempre me resisto a ver las cosas en pequeño. Yo creo que más que un Nueva York chiquito, queremos una República Dominicana grande. Entonces yo veo una democracia grande, sólida, tan sólida que cuando no hay democracia interna en los partidos tradicionales, que cierran sus escuelas de formación política, que cuando uno trata de insertarse no te dan espacio. Yo mismo quise ser candidato a la Secretaría de Organización de un partido tradicional y me dijeron que no, por un tema de genética o de herencia o de recursos económicos. Entonces nos vimos empujados a ir a lo que la democracia invita, revisar la ley, cumplir con los requisitos de la ley, y sacamos lo que nadie nunca en la construcción de un partido político ha sacado, un 98 de 100, 829 jóvenes de todo el territorio nacional en el proceso de auditoría de la Junta Central Electoral en 80 municipios del país. Fueron masivamente, ahí están los videos. Morrison, ya firmamos por un camino nuevo. Nosotros entendemos que si se cumplen con los requisitos, ahora se va a endurecer un poco más. Nos llegó una comunicación de la Junta Central Electoral para revisar el tema de la aprobación de los partidos. En este caso, no se haría una auditoría a los 80 municipios, sino a los 160 municipios. En este caso, no te dirían que el 50% más uno, sino el 100%. Yo creo que de una u otra manera nosotros fuimos muestra de dos cosas. Se puede hacer política de la buena, con ideas, abrazando causas. Por eso yo soy uno de los que fija posición en este gran programa hoy en día. En este contexto que se le está pidiendo sacrificio al país a través de lo que debe de ser un proyecto de pacto fiscal, nosotros entendemos que hay que quitarle el financiamiento a los partidos políticos. ¿Cómo? Nosotros O sea, entendemos que sería jugar a una, si se quiere, igualdad de condiciones a lo que queremos en esta generación participar. Pero ahí el populismo no sale. Yo quisiera escuchar a jóvenes de la política tradicional que estén de acuerdo Entonces, con o nosotros. todo toro o todo vaca. Claro, O vamos, guayamos vamos todo, a contrastar o las llevo el ideas pelo. y vamos a arrancarnos con nuestra Pero propia vamos a vía. pararnos allí un momentico, Glenin, porque he estado escuchando mucho eso en los últimos días. Incluso hace 2 semanas le preguntaban al presidente Abinader sobre eso y él decía que bueno, que él estaría de acuerdo en eliminar el 50% de los recursos. Ya lo propuso Pero- en el 21 también. Pero entonces yo me pregunto allí, ¿esa no es una manera más para abrirle aún más las puertas al dinero mal habido? Pero es que Porque- ha estado a pesar del financiamiento y hemos visto Claro, lamentables exactamente. situaciones.
ha Entonces, estado teniendo recursos de parte del pero Estado. si Imagínate si no los reciben. Si hay una justicia más sólida, que es parte del legado del presidente Luis Abinader, si hay mayor independencia, nosotros entendemos que el que se equivoque con eso, que le caiga todo el peso de la ley. Pero si le estamos pidiendo a una sociedad y faltó pedagogía social para explicarle a la gente la necesidad del proyecto de modernización fiscal, del que yo como economista estuve de acuerdo, y creo que faltó ahí responsabilidad de lo que es precisamente la oposición dominicana, que quiso ir con 2 galones de combustible a preparar las condiciones pensando en las próximas elecciones y no como estadista en las próximas generaciones. Si le estamos pidiendo al país un sacrificio que hay que cumplir con el tema del pago de los impuestos, primero que se sacrifique la política, que nosotros como ciudadanos tenemos profundas dudas de prácticas tradicionales de hacer uso de los recursos públicos para montar proyectos presidenciales o para robárselo a un político. Lenin, acabas de hacer un planteamiento antes de irnos a la pausa interesante sobre lo que hubiera sido el proceso de modernización fiscal, sobre esta propuesta de quitarle los recursos a los partidos políticos. Pero aparte de esto, me gustaría conocer cuáles otros elementos, ideas diferencian a Camino Nuevo de otros partidos, como por ejemplo País Posible. Miren, yo creo mucho en los hechos, en la práctica de la gente, porque a veces las palabras se las lleva el viento y cualquier persona puede venir aquí a un medio a decir que ha hecho o no ha hecho. Pero yo creo que una marcada diferencia es el hecho de que nosotros, desde antes de lograr la aprobación del partido, habíamos comenzado a formar a una nueva generación en cuanto a temas de liderazgo. Y tenemos 20,000 egresados. O sea, hay 20,000 ciudadanos dominicanos que se han formado en materia de liderazgo, alta gerencia, management, que no son temas que la política tradicional forma. Dese en cuenta que muchas veces las personas llegan a posiciones públicas y no tienen habilidades directivas. Como yo vengo de eso, del sector educativo, de haber participado en una iniciativa que formé que se llamaba Business Escuela de Negocios y Human Ability, sé lo que es el desarrollo organizacional. Entonces, por eso ha sido eso de alta prioridad. El génesis del partido fue dar un diplomado de alta gerencia a 500 profesores en el contexto de la pandemia. Y sobre la base de esa experiencia, que se vayan a graduar en un gran evento, 1,000 y pico de personas. Becamos 829 jóvenes en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Cuando las élites de los partidos tradicionales fueron ellos, nosotros inclusive le abrimos las puertas a 200 y pico de esos 800 que eran jóvenes de los partidos tradicionales que no le daban el ticket de entrada. Con una alianza con Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, pensamos en el país y no en los colores. Eso yo creo que son acciones prácticas. Lo otro, un ejercicio de escucha ciudadana. Aplicamos una encuesta de manera personal en esos 4 años a más de 1,000 personas y está expresado en el libro. Publicar un libro de 400 páginas te dice entonces que es una acción distinta, porque hoy en día no se hablan de ideas. Nosotros lo que estamos viendo muchas veces son las pugnas por espacio de poder. Yo creo que ahí hay una síntesis distinta a lo que somos y que hoy en día estamos formando para invertir la pirámide del liderazgo, como Luis Manuel, que me escribió un joven de 32 años por Instagram y me dijo: yo quiero ser candidato a regidor por el partido Camino Nuevo en Peralvillo. Bueno, hubo una acción rápida en Monteplata. Hubo una acción rápida, le respondí yo mismo de manera directa, no por inteligencia artificial, pero nos tomamos un café en el partido con él y al otro día estuvimos en Peralvillo escuchando las necesidades de Peralvillo. Era mi 8ª visita a Peralvillo. Nosotros hemos construido un partido en territorio, mucho territorio, recorrer el país en 8 ocasiones, encontrarnos con necesidades que son extremas de mucha gente que a veces... Por ejemplo, los maestros y las maestras dominicanas, yo le di la mano en el sur del país a 103 profesores y profesoras. Una maestra vendiendo helados a 10 pesos, becada por el INAFOCAN con una maestría en pedagogía de la enseñanza, no es el ejemplo para sus 3 niños porque el concurso de oposición docente en 8 ocasiones la ha quemado. Ese no es el país que yo deseo. La construcción de la República Dominicana es una decisión política. Por eso hay que participar y romper con la desafección. Yo entiendo que será la historia que nos va a juzgar a nosotros el día que nos podamos colocar en el mismo trayecto del sol, como dijo una vez el poeta Pedro Miguel. Y antes de cerrar,
siguiendo la palabra a Karina, ¿usted cree entonces que el país está preparado para tener una mujer presidente? Mire, la mujer dominicana se destaca profundamente hace años. Nosotros entendemos que ya no es un tema de derechos. Yo creo que la mujer dominicana, y hablé al principio de mi madre, es la mayoría que egresa de las universidades. Yo entiendo que lo que no se puede hacer es un oportunismo con ese titular, porque no es solamente tener las condiciones, es construir de cerca en democracia. Yo estaría dispuesto a que el hijo de 2 maestros de escuelas públicas llegue a ser presidente, ¿por qué no? Lenin, el tema de la educación, yo quisiera una opinión tuya sobre, todos sabemos la realidad del sistema de educación en República Dominicana, es un problema prácticamente estructural, uno de los varios problemas que tiene el país. Pareciera que no hay una solución definitiva en el tema de educación. Se llegó a creer en su momento y tras una lucha absolutamente loable de parte de la sociedad dominicana se logró el tema del 4%. Con el pasar de los años pareciera que el 4% al final no terminó siendo la solución, ni siquiera se ejecuta en un 100% ese 4%, valga la redundancia, y seguimos teniendo los mismos problemas. Falta de aulas, malas condiciones en las escuelas, los niños no aprenden con el nivel adecuado. ¿Hay alguna solución para el tema de educación en República Dominicana? Mire, eso me lleva a irme al año de 1994, de lo que se llamó el Plan Decenal de Educación, en la gestión de doña Jacqueline Malagón. Había una crisis parecida. Mi padre fue viceministro de Educación en ese momento. Había publicado el libro Historia de la Educación Dominicana y Legislación Educativa Dominicana, el profesor Ramón Morrison. Y yo recuerdo que mi padre regresó de una cumbre mundial de comunicación, donde tuvo la oportunidad de saludar a Nelson Mandela. Imagínense ese privilegio. Y papi caminando con don Juan Tomás Tavares Kellner, que le acompañaba en ese momento, que es un gran y notable empresario dominicano, compraron un libro que se llama La educación encierra un tesoro. El autor Jacques Delors, un exministro de Educación de Francia. Y yo recuerdo que en mis inquietudes intelectuales me puse a revisar el libro y hablaba de 4 pilares: aprender a ser como individuo, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. Hoy yo creo que un gran reto por la velocidad de la información es desaprender. Nosotros tenemos un modelo educativo obsoleto y hablando del rol de la mujer en el liderazgo y en la política hay grandes expectativas y esperanzas porque ahora vemos al frente del gabinete a la señora vicepresidenta, que es una académica, viene del sector educativo, es una gerente. Nosotros entendemos que va a haber una oportunidad de repensar el sector educativo. Pero el modelo, ¿qué debe de ser? Un modelo orientado al sistema STEM, el uso de la tecnología. ¿Cómo es posible que en esta época tenemos falta de conectividad en las escuelas? Nosotros hicimos un levantamiento y más del 70% de los centros educativos dominicanos no tienen una conectividad a internet. Tienen agua, no tienen agua. Los niños van a los baños, que eso lo he visto yo, y salen de ahí sin lavarse las manos. O sea, no tienen ni siquiera lo básico. Claro, entonces, ¿qué yo creo en el uso de la tecnología, en modelos de educación inmersiva, en el hecho de que en el programa de gobierno del señor presidente estaba la educación bilingüe del país? Con tecnología todo eso se puede aunar para hacer esto más eficiente. No obstante, yo siempre le doy una lectura optimista a la vida. Qué bueno que hay una nueva generación política que queremos participar. Entonces aquí lo que hay que pensar, cómo poder presentarle soluciones al país. Y esas soluciones es participando. Al final hay una crisis gerencial. Hay un modelo que demostramos que no era un tema de presupuesto. Aquí yo creo que, como dirían en la 42, hay que dársela al expresidente Leonel Fernández, que yo lo ataco con frecuencia hoy en día porque entiendo que el presidente Fernández debería ya de pensionarse. Entonces, como hay democracia, pensionémoslo como generación. De expresidente. ¿Me entiende? Pero que demos el espacio y no a un tema de herencia. Omar es un joven que yo admiro, pero creo que le hace mucho daño al sistema político dominicano que se quiera contrastar de que ahora Omar va a competir con el papá. No, ahí en ese partido yo conozco gente muy valiosa que lamentablemente entonces no son elegibles. Por eso entendemos que la solución del sector educativo pasa por una nueva política, por conquistar el poder, por ir a demostrar que hay capacidad, que hay un tema de honestidad y al final que sea por un sendero de un camino nuevo. Ahora, Eleni, ese sendero del camino nuevo, ¿tú esperarías hacer opción de poder para estar en el ojo del huracán y hacer los cambios que tú bien planteas?
o si el presidente te llama y mira, te necesito en tal o cual institución, ¿usted aceptaría? Nunca he visto la política como un botín. Yo tuve una conversación bastante interesante con el presidente por más de 45 minutos y lo que hablamos fue del contenido de mi libro, de mi experiencia política. No fui a pedirle nada. Yo lo que creo que es una vergüenza. ¿No fuiste con los folders de los compañeritos bajo el brazo? No, porque nosotros nunca hablamos en diminutivos. Tenemos gestión del talento humano en este partido. Formamos a la gente. Hay abogados, un joven como Samuel, ingeniero civil. Nosotros tenemos Gilmer Martínez, que es el secretario de organización, que no es de la popicracia política dominicana, es el hijo de una maestra, de un profesor que es abogado, escritor de 2 libros. Lo que sí yo pienso en ese orden de ideas, que si el señor presidente, para no evadir el tema de no evadir el tema de la pregunta. Si el presidente me invita a participar en su gobierno, con gusto yo aceptaría, porque yo me siento muy orgulloso del presidente que tenemos. Y al final, ¿para qué fue que estudié? Economía, maestría en Estados Unidos, certificación en management. Eso es para ponerlo al servicio del país. Atención, presidente, que no Glenny, todo es... muchísimas gracias por acompañarnos gracias a hoy. ustedes. Este es tu espacio. Muchas gracias y bendiciones. No se diga más por Top Latina.